que corresponde a las características de la diabetes. Lo que ahora nos corresponde es ver aquello que tiene que ver con la insulina, ya que la diabetes es la falta o la ausencia total de insulina. Y para eso es que nosotros vamos a trabajar esta nuestra segunda parte. La insulina es una sustancia producida por nuestro organismo y también hoy producida por los seres humanos en la forma sintética, en la forma también de tipo natural. Antes recibíamos insulina de los chanchos, ahora ya es totalmente, casi totalmente sintético. La proinsulina es el precursor de la insulina. ¿Qué es esto? Una larga molécula proteica de una cadena única, o sea, es un rosario grande de una cadena de aminoácidos. Y esta cadena de aminoácidos lo que hace es procesar la sustancia a nivel del aparato de Golgi, donde esta proinsulina es hidrolizada y se eliminan 4 aminoácidos. De esta forma se produce el péptido C, que después se convierte en la insulina. Por su lado, esta insulina, a su vez, es una proteína pequeña de un peso molecular de 5.808 y que contiene 51 aminoácidos ordenados en 2 cadenas, la A y la B, unidos por un puente disulfuro. Liberada esta insulina por las células beta del páncreas en forma de cristales, y estos cristales lo que tienen son 2 átomos de zinc y 6 moléculas de insulina. Estas a su vez producen lo que se llama la insulina de 8 miligramos, y estos 8 miligramos se convierten en unidades biológicas. Era muy difícil el manejo de esto y hoy día ya no hablamos más de miligramos, sino hablamos de unidades biológicas. 8 miligramos de insulina corresponden a 200 unidades biológicas. La insulina sérica normal es de 5 a 15 microunidades por mililitro y el aumento máximo es de 60 a 90 microunidades por mililitro. A su vez, esta insulina se degrada en el hígado en el 60% o en el riñón de 35 al 40%, y tienen una vida media de la insulina circulante en nuestro organismo de alrededor de 3 a 5 minutos. La circulación, la insulina que llega a la circulación se une a sus receptores. Estos receptores agarran y forman un complejo insulina-receptor. Este complejo insulina-receptor, el receptor está formado por 2 heterodímeros unidos llamados covalentes. Covalencia significa que es difícil el que se disocien. Estos a la vez tienen la subunidad alfa, que es extracelular, y la subunidad beta, que es transmembranal, está en la membrana de la célula. Por su lado, la insulina en su unidad, en la subunidad alfa, produce la activación del receptor. Esto facilita la fosforilación de los residuos de tirosina. Esto se une de la unidad alfa, pasa a la unidad beta y se convierte en una llamada tirosinosinasa. Esta tirosinosinasa vuelve otra vez a fosforilarse y produce las llamadas moléculas IRS. Estas moléculas IRS activan otras sinasas y la convierten en fosfatidil inositol 3 sinasa. A la vez, esto facilita
que nuestro metabolismo energético empiece a funcionar en forma importante. Quiere decir, nos empieza a dar energía a través del ATP, adenosín trifosfato. Esta fosforilación, trifosfato, esta fosforilación hasta que forma una proteína llamada proteína adaptadora, y esta proteína adaptadora es la proteína de unión que existe hacia el receptor como el de factor de crecimiento llamado de tipo 2, y este traduce la señal de la insulina al factor llamado liberador de nucleótido de guanina. Aparte de esto, la translocación de los transportadores de glucosa, que se llaman GLUT, hay el 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. El 4 es el específico de la insulina, el GLUT4, que se encuentra en la membrana celular, y este aumenta la captación de glucosa y hace que también mejore la actividad de la glucógeno sintetasa. Mete la glucosa y la vuelve glucógeno, que a su vez incrementa la cantidad de glucógeno sobre los efectos de la síntesis de proteínas, la lipólisis, la lipogénesis, incrementando la proliferación celular y también la llamada mitogénesis. A su vez, existen otros agentes hormonales que reducen la afinidad de los receptores de la insulina. Los más conocidos, fármacos y sustancias propias de nuestro organismo, los llamados glucocorticoides. De esta manera, como la floración que se produce es aberrante, puede dar lugar a lo que se llama la resistencia insulínica. Esta resistencia insulínica también puede producir una regulación negativa en el receptor. En otras palabras, el receptor se niega a hacer que la insulina le permita ingresar a la glucosa porque justamente existe resistencia a la insulina. Por su lado, la insulina viene en general disponible en concentraciones de 100 unidades por mililitro, y hay muchísimas combinaciones de todos estos tipos de insulina. La secreción de la insulina se produce generalmente en la circulación, donde se une a los receptores dentro de las células, estimula la translocación de los llamados transportadores de GLUT4. A su vez, que permite que grandes cantidades, por lo tanto, los transportadores, que grandes cantidades de glucosa entren a la célula. Y también la insulina, aparte de hacer esto, también estimula la glucólisis, la glucogénesis, la síntesis de proteínas y la lipogénesis, la síntesis, en otras palabras, de los lípidos. Por su lado, la circulación que une a sus receptores están transformados por dos heterodímetros unidos en forma covalente, como hemos visto, y que forman la subunidad alfa, que es la de reconocimiento, y la subunidad beta, que es la que produce la tirosinasa, que es de transmembrana. Y por último, la unión de la insulina a la subunidad alfa facilita la fosforilación de los residuos que queden de tirosina. A su vez, existen resultados de esta insulina que puede venir en la presentación para el ser humano, no es la que no tenemos en forma de jeringas dentro de nuestro organismo, en forma de jeringas, plumas portátiles, bombas de infusión, inhaladores, páncreas artificial, páncreas, trasplante pancreático y células madre, que la vamos a ver luego con detalle en otra de las clases, esta parte. A su vez, existen los llamados resultados fisiológicos de lo que hace la insulina. ¿Cuáles son estos resultados fisiológicos de lo que hace la insulina? El primero es producir a nivel del músculo, inhibe la fosforilasa.
y por lo tanto promueve el incremento de la síntesis proteica, la síntesis ribosonal de proteínas, la inducción de la glucógeno sintetasa, el transporte de aminoácidos, el transporte de glucosa hacia el músculo. De todos nuestros órganos, el músculo es el que más energía necesita y por lo tanto, al ser el que más energía necesita, es el que mayor forma de sustento recibe de parte de la glucosa venida del exterior, lo que comemos, y colocada a disposición a través del torrente sanguíneo y llegada a cada uno de los órganos a nivel de nuestro cuerpo. También lo que hace sobre el tejido adiposo, un incremento de triglicéridos, una hidrólisis de los triglicéridos y también existe una esterificación de los llamados ácidos grasos. También inhibe, en este caso induce, en este caso inhibe a la lipasa intracelular. Pero las acciones más importantes de la insulina están en el hígado. ¿Qué hacen? Promueve la inhibición de la glucogenólisis, promueve la inhibición de la conversión en ácidos grasos y aminoácidos acetoacéticos, ácidos. Y por lo tanto, la inhibición de la conversión de aminoácidos a glucosa, incrementando la síntesis de triglicéridos y formación de lipoproteínas de baja densidad. Y por último, lo más importante que hace a nivel del hígado es gestar el almacenamiento de la glucosa en forma de lo que le llamamos glucógeno. Bien, ¿qué puede producir o qué características tiene esta insulina? Existen actualmente 4 tipos principales de grupos de insulina y se los divide de acuerdo a su acción. A los que tienen acción rápida, a los que tienen acción corta, a los que tienen acción intermedia y a los que tienen acción prolongada. O sea, diferentes tipos de insulina por diferentes tiempos de acción. Y eso es muy claro porque si no, no habría forma posible de manejar la diabetes. Porque un individuo que ahora no ha comido nada va a ir a hacer hipoglicemia y debo darle más bien azúcar. Pero si ha comido demasiado y su comida va a estar digiriéndose por horas, no va a servir de nada una insulina de acción que sea demasiado rápida y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a explicar en cada uno de estos grupos? ¿Cuáles son las insulinas de acción rápida? Las insulinas de acción rápida en general son la insulina Lispro, la insulina Aspart, la insulina glulicina y la insulina inhalada. Esta es la última forma de ver hoy las insulinas en la parte práctica además. La llamada Lispro es la resultante de la inversión de residuos de prolina y lisina que se estabilizan en los llamados hexámeros mediante una sustancia que es el cresol, que es aplicada la Lispro por vía subcutánea y se disocia rápidamente en monómeros y se absorbe rápidamente. Por eso es de acción rápida. Por lo tanto, su inicio de acción es de 5 a 15 minutos y alcanzando su máximo tiempo de efecto en 1 hora después de su aplicación. Ahora sí podemos ver la insulina Aspart, que se crea mediante la sustitución de la prolina B28 con un ácido aspartico, por eso se llama Aspart, o también el de carga. Esta modificación inhibe la agregación de las células a la insulina, o sea, evita que la insulina se compacte, en otras palabras. Y además es un equivalente de inmunogenicidad. A su vez, la glulicina está formulada por la
la sustitución, en este caso prolina, en este caso asparginina, por la lisina en posición B3 y con el ácido glutámico por lisina, que se lo cambia en la posición llamada posición 29. Todas estas tres son inyectables. Estas tres son inyectables como soluciones cristalinas y que tienen un pH neutro, que tienen pequeñas cantidades de zinc que mejoran su estabilidad y el tiempo de almacenamiento. Por lo tanto, verán que reunimos toda la información de estas tres, las reunimos en que las tres son inyectables. Por su lado, la inhalada no puede ser inyectable, es inhalada. Es un polvo para absorción alveolar que se comercializa para la administración preprandial antes de las comidas y por lo tanto la corrección de la glucosa a nivel de los adultos para los diabéticos tipo 1 y tipo 2. Se agarra y se la coloca en forma de inhalación. Insulinas de acción rápida, de acción corta. La insulina de acción corta no existe más que una sola insulina, conocida como insulina regular. Es una insulina sin cristalina, soluble de acción corta, cuyo efecto se manifiesta 30 minutos y su máximo de 2 a 3 horas después de haber sido administrada por vía subcutánea, con duración de 5 a 8 horas. Su administración generalmente es única y por vía endovenosa no es bueno mezclarla, si es que se la va a usar por vía endovenosa, con la glargina ni con el demetir, como van aquí a ver de la acción prolongada. O sea, no se puede administrar. En el caso de la insulina de acción intermedia, rápida, corta, intermedia, es la NPH, insulina NPH. Tiene una acción intermedia de acuerdo a la absorción e inicio de acción que se retardan porque a esta insulina se le coloca la protamina, por eso se llama NPH. Se le coloca una sustancia, la protamina, que retarda, esa su combinación, retarda su absorción. No es más que una mezcla de 6 componentes, 3 de estructura similar al esperma de la trucha arcoíris. Gracias a eso se produce la retardación y su inicio de la acción es de 2 a 5 horas y su duración de 4 a 12 horas. Y sirve de reemplazo a los pacientes que tienen diabetes tipo 1. O sea, es más utilizada por su acción intermedia en los pacientes que, como no tienen insulina, esta se queda nomás dentro de los parámetros que pueden hacer. El peor problema, como lo vamos a ver después, del tema de la diabetes es la hipoglicemia, que en general puede ser mortal, o sea, te mata. Te estás curando con insulina, pero a la vez te puede matar. Y para eso existe esta, que es una de las más usadas en el sentido que es muy utilitaria. Las insulinas de acción prolongada, que tienen como característica la insulina demetir, la glargina y la D-gludec, estas insulinas tienen acción prolongada. Le han colocado en el extremo de la cadena de la insulina, hemos visto que son 2 cadenas unidas. Ha sido retirado en la posición 30 la treonina y se le ha unido el ácido mirístico y también se le ha unido la parte de una lisina en el llamado, la lisina en el B29, que es también parte terminal. De esa manera, su inicio de acción dependiente de la dosis es de 1 a 2 horas. Su duración de acción prolongada, 17 horas. Y por lo tanto, se la puede inyectar
2 veces al día por vía subcutánea en su uso. A su vez, la glargina es la unión de 2 moléculas de argina, por eso se llama glargina, al terminal carboxilo de la cadena beta, en sustitución de la glicina por aspargina en la parte me producen realmente conflictos. Estamos casi al final de la clase y recién están pidiendo ingresar estudiantes. Me parece que la puntualidad es algo que sería muy importante que la tomemos en cuenta. Voy a lamentar para las siguientes veces admitir solo hasta cierto momento, pero no puede ser que todo el tiempo esté ocupado en admitir agentes y que entren a la hora que les da la gana. Bien, entonces, al final, la glicina por la aspargina en la posición A21, con inicio lento de acción de 1 a 1.5 horas y su efecto máximo de 4 a 6 horas, con una actividad máxima que se mantiene de 11 a 24 horas. Se la coloca por vía subcutánea en inyección y como su tiempo es hasta 24 horas, se la utiliza una vez al día. Nunca debe mezclarse con ningún otro tipo de insulina para poder mantener su solubilidad, ya que si la mezclas a esta, y aquí ya te dice no mezclar con, se va a precipitar y por lo tanto no va a servir y va a producir más conflictos que beneficios. La insulina de Gludec, esta insulina de Gludec tiene en su extremo treonina, que ha sido retirado de la posición B30, y lisina en la posición 39, que se la conjuga con el ácido hexadecanoico. En este verán con el mirícico, aquí con la glicina y aquí con la arginina. El inicio de acción es de 30 a 90 minutos. Su vida media es de 25 horas, más de un día. Su duración llega a ser hasta de 42 horas, lo que quiere decir bastante más de un día. Y se debe inyectar 1 o 2 veces al día. ¿Por qué se debe inyectar 1 o 2 veces al día? Porque tiene que ver obviamente con la dosis y que su vida media es de 25 horas. Se inyecta por vía subcutánea a través de bolígrafos precargados con 100 o 200 unidades. Como habíamos visto al inicio, era que habíamos dicho que hoy se manejan de 100 en 100 unidades estas sustancias. Bien, para terminar, vamos a ver esta siguiente partecita. Cuando usamos la insulina y la colocamos, se producen ciertas complicaciones. No son las complicaciones de la diabetes, sino las complicaciones del uso de la insulina. Uno, que puede haber reacción alérgica. Era mucho más frecuente antes porque lamentablemente eran producidas, por ejemplo, de los páncreas de los chanchos y así de diferentes otros animales también. Entonces eran alergénicamente conflictivas. Puede producir esto también una inmunoresistencia. Y lo que hace en general es producir una alteración, la llamada lipodistrófica, porque se lo coloca en el tejido celular subcutáneo, una lipodistrofia en el sitio de aplicación. ¿Cuál es el problema más severo que puede la complicación? Es producir hipoglicemia, la insulina. Y esta hipoglicemia se manifiesta con taquicardia, palpitaciones, diaforesis, temblor, náuseas, hambre y generalmente coma y muerte. ¿Qué se hace cuando el paciente está con hipoglicemia? Todas las complicaciones ya del manejo de la diabetes con la insulina las vamos a ver en un capítulo aparte que vamos a comenzarlo el día de mañana. Y por lo tanto, lo único que vamos a decir que la hipoglicemia se puede tratar ya que es
el azúcar, gracias a la insulina, se vuelve en glucógeno y el glucógeno se almacena en forma de glucagón, entonces es darle obviamente glucagón. Pero como también se produce glucagón en el páncreas, lo vamos a estudiar al glucagón. También la amilina reduce la secreción y ayuda la liberación de la insulina. Ayuda la liberación de la insulina y por lo tanto nos permite que si nosotros colocamos, vamos a mejorar el problema de la hipoglicemia. Ahora, en el caso del glucagón, su química y metabolismo. Se sintetiza en las células A del páncreas. Está formado por 29 cadenas de aminoácidos. Su peso molecular 3.485. Se degrada en el hígado, el riñón y en el plasma. Y llega así y también se degrada en los sitios donde están sus receptores. Su vida media es mínima de 3 a 6 minutos. Su efecto farmacológico son efectos metabólicos, principalmente el incremento sanguíneo de la glucosa a expensas del glucógeno hepático y la liberación de insulina de las células beta del páncreas. Sus efectos cardíacos tienen un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Sus efectos en el músculo producen una relajación profunda del intestino. Gracias a esto se lo utiliza para ciertos procedimientos diagnósticos en la parte de gastroenterología. El uso clínico en la hipoglicemia severa, pacientes diabéticos tipo 1, que ya están inconscientes, no hay que tratar de hacer nada más que ponerles glucagón por tipo de colesterol y en forma también de aerosol. También viene el glucógeno en forma parenteral en inyección o en aerosol. El diagnóstico endocrinológico también se puede utilizar el glucagón para diagnosticar pacientes si son tipo 1 o tipo 2 y se mide generalmente en las reservas que se tiene a nivel de las células secretoras del páncreas y en general lo que vemos es que se utiliza en forma de bolo y se coloca 1 miligramo del glucagón para el paciente en forma de bolo. Si el paciente se ha envenenado con bloqueadores beta, en el momento en que se hubiera envenenado con bloqueadores beta, agarramos y le colocamos el glucagón y esto lo que hace es aumentar el AMP cíclico y a aumentar el AMP cíclico hace acción contrapuesta al envenenamiento de los bloqueadores beta. Como habíamos dicho, se lo utiliza para el diagnóstico de la parte radiológica a nivel intestinal. De esta manera, lo que hemos hecho es ver para los de otros años, la información en algunos casos es más o menos la misma, en otros es informaciones diferentes y por lo tanto estos mapas les vamos a pasar. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de hace rato, si queremos saber qué es en este caso, la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es la ruta metabólica por la cual se degrada conceptualmente la glucosa hasta volverse 2 moléculas de piruvato y a su vez produce energía en forma de ATP y NADH. ¿Qué son estas? Son sustancias que lo que hacen es darnos energía para todos los procesos que tenemos a nivel de nuestro organismo. ¿Qué es la glucogénesis? La glucogénesis está entendida conceptualmente, son mapas conceptuales. Es la producción de glucógeno, que es básicamente un almacenamiento de glucosa para utilizarlo más adelante en un periodo de ayuno prolongado. Y así podemos tener, cuando hacemos mapas conceptuales, podemos tener cualquier tipo de información. Aquí no solo puede haber esto, sino pueden haber trabajos de investigación, conclusiones, fotografía, lo que ustedes quieran, pueden colocarlo allá.
y en algún momento de futuro vamos a ver cómo se pueden colocar las imágenes, los videos para que ustedes puedan aprovechar al estar en esta clase. Por ejemplo, lamentablemente por los tiempos no nos permite, estamos a muy poco tiempo de terminar el tiempo que nos da el Zoom. Bien, nos salimos ahora. ¿Alguno tiene alguna pregunta en particular de esta parte? Como les digo, para la siguiente clase lo que vamos a hablar ya son de las diferentes formas en las que se introduce la insulina en nuestro organismo, porque hay pacientes que necesitan de colocarse 5 veces en el día insulina, hacerse 5 estudios para saber